Hola a todas, qué bueno que puedan estar, que se puedan estar sumando. Como vieron, hice una mini encuesta donde puse dos temas, que uno era cómo manejar o cómo comportarse en el 3D y otro era vivir en la imaginación. Y estuvo bien peleado, bien peleado. Eh, Ganó por muy poquita diferencia el, el tema de vivir en la imaginación. Ahora, obviamente los temas se van a mezclar, como muchas me escribieron por interno, están muy relacionados, así que no se preocupen las que votaron por el otro tema, porque igual lo vamos a tratar. Igual vamos a tratar de unificar las ideas. Así que el tema de este live es vivir en la imaginación. Como ya saben, la estructura de los live es, yo les entrego más o menos lo que vengo resonando, mi idea. Yo siempre hablo de la ley desde mi experiencia, desde lo que a mí me ha ido funcionando y lo que no, desde lo que yo he ido comprendiendo y resonando, y como cada uno sabe, en su mundo son sus reglas. Entonces, lo primero que yo los invito y los invito es a que ustedes formen su propio baúl de conocimientos, donde vayan integrando todos los conceptos, donde vayan integrando la forma de vivir según la ley y puedan, en el fondo, con ese baúl de conocimiento, hacerse sus propias reglas y su propia forma de vivirla, y vayan pudiendo aplicar, y así se van a dar cuenta lo que a ustedes les sirve, lo que no, lo que a ustedes les resuene, lo que no, y lo que no les resuene lo pueden ir descartando. Entonces entiendan siempre que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia forma de integrar la ley y de vivirla. Y yo en general se lo explico a todos. Lo que yo entrego, por ejemplo, en los talleres, no es conocimiento sobre la ley, no son conceptos, no son clases teóricas sobre la ley, sino que ha sido el sistema como yo la aplico, como yo la vivo y qué es lo que a mí me ha resultado. Entonces, por ahí es como lo que yo voy entregando, y lo mismo pasa en los live, obviamente. Para que no, no se confundan cuando, por ejemplo, una persona dice una cosa y yo digo otra, lo aclaro. Yo hablo desde mi experiencia, desde lo que a mí me resuena, desde lo que yo he podido ir aplicando y comprendiendo. Entonces, dicho esto, gracias a toda la gente que está acá. Vivir desde la imaginación. Bueno, la ley siempre nos dice, y para todos los que han estudiado a Neville, y bueno, que podemos integrar los conocimientos, ya sea de los autores que ustedes hayan podido leer o con el que se identifiquen más. Yo me identifico mucho porque leo mucho la Biblia, y lo saben, y también obviamente con lo que dice Neville. Para aplicar la ley, para vivir según la ley, siempre se dice vive desde el final. Y eso nos evita el estar constantemente pensando en los cómo, ya que nuestra mente humana está siempre diseñando los planes. Queremos algo y inmediatamente nuestra mente empieza a trabajar y a tratar de diseñar un plan de cómo voy a lograr esto, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a traer al mundo material, cómo lo voy a lograr. La ley nos dice, al contrario, en vez de empezar a preocuparnos por el cómo, que confiemos en que los cómo no nos corresponden a nosotros, sino que le corresponden a nuestra parte divina, y que vayamos al final. ¿Y qué significa ir al final? Ir al final es ir a la imaginación. La imaginación, como yo se lo he planteado a través de mis posts, para mí es poner a Dios en acción. Cuando yo imagino, estoy eligiendo y diseñando el mundo en el que voy a vivir, el mundo material en el que voy a vivir. Desde esa misma premisa, todo lo que vemos en el mundo material estuvo primero en nuestra imaginación, ya sea como un miedo, como un temor, como una idea que no pudimos sacar de la cabeza, como algo que nos daba ansiedad o como algo que nos daba felicidad. Eso es ir al final, es quedarte en ese lugar donde te llega el deseo y solamente aceptas ese deseo, sin transformarlo, sin sacarle cositas, sin cambiarlo, sin modificarlo, porque cuando nosotros empezamos con esta modificación del deseo, a lo que estamos respondiendo es a nuestra lógica humana. Nos parece tan imposible, tan inalcanzable, que lo empezamos a tratar de adaptar y de corregir, en el fondo de hacer chiquitito, porque el deseo era muy grande,
muy imposible para nosotros, muy loco, una idea muy rara, como eso no es posible que se dé en mi vida. Entonces, como no lo veo posible, lo que hago es, desde mi lógica humana, achicarlo. En ese momento, lo que nosotros estamos haciendo es buscando una forma humana de que eso se materialice y no estamos confiando en que la materialización no corresponde a nuestra razón humana, sino que corresponde a nuestra parte divina. Entonces, ir al final, lo primero que tenemos que entender como ir al final o vivir en la imaginación es que tenemos que aceptar este deseo, tal cual como viene, sin hacerle cambios, sin modificarlo, sin estar adaptándolo a la realidad que tenemos. Y acá hay un punto que es súper importante y que quiero que a todos les quede claro. El deseo es la respuesta a un problema, a una situación o a una incomodidad. Si yo estoy enferma, la respuesta a la enfermedad es la salud. Entonces mi deseo es estar saludable o estar sana. Si yo estoy en carencia, la respuesta es la abundancia. Si yo no siento amor, la respuesta es sentirme amada. Si, etcétera, etcétera. O sea, si no tengo trabajo, la respuesta es un trabajo. Y entiéndanlo así. Entonces el deseo es la respuesta a una situación de incomodidad o algo que yo no tengo en este momento en forma material. Por lo tanto, cuando aparece el deseo, es obvio, es lógico y es normal que tú no lo creas. Entonces, sáquense esa idea de que, Eli, es que ¿cómo se va a materializar si yo no lo creo? Es obvio que no lo vas a creer, porque por algo está el deseo. O sea, por algo yo deseo salud, porque estoy enferma. Mi estado de conciencia cuando yo recibo el deseo es el de la carencia de ese deseo, porque si no, no sería un deseo. Nadie desea lo que tiene. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ese es el movimiento y eso es lo único que se nos dice que es lo que tenemos que hacer. Nada más. El movimiento que yo tengo que hacer es salir de ese estado de conciencia donde eso es imposible, donde yo no me lo creo, y moverme al estado de conciencia donde acepto ese deseo tal cual y lo convierto en algo natural para mí. Lo convierto en mi verdad, en mi única verdad. Ese es mi trabajo en la ley. Mi trabajo no es pensar en cómo se va a materializar, en qué, etcétera, o en que cuando son deseos, por ejemplo, de pareja, que el otro cambie, que vuelva a mí y que me diga y que se dé cuenta, o que pase algo que transforme todo. Mi pensamiento no tiene que estar ahí. Y ahí es donde volvamos al tema de hoy. Mi única ocupación es vivir en la imaginación. O sea, salgo de ese estado donde esto parece imposible y me voy a vivir con un atrevimiento, como dice Neville, con un audaz atrevimiento a mi imaginación. ¿Y qué hago en mi imaginación? Voy al final. O sea, ¿cómo me sentiría yo si esto ya hubiese pasado? ¿Cómo me sentiría yo si ya tuviera esto? No cómo yo voy a conseguir esto. Se dan cuenta que esto trasciende la lógica humana. Y lo voy a relacionar mucho con los últimos 3 posts, que es el tema que hablamos en el live anterior para las que pudieron verlo. Para vivir en la imaginación, debo ser capaz de trascender la lógica humana. Debo ser capaz de trascender lo que mi razón me dice. Que ahí están los enemigos del hombre cuando desea materializar un deseo, son 3. La lógica, porque no es lógico. Donde tú estás, no es lógico que esto pase. La razón, que son todas las razones, todas las justificaciones, todas las excusas que tu mente te va a poner. Y el tercer obstáculo o el tercer enemigo es la evidencia física, el 3D o el mundo material, que evidentemente va a estar negando tu deseo. ¿Por qué es tan evidente? Porque por algo llega el deseo. Entonces, aquí yo siento que hay una de las trabas más importantes del tema de la aplicación de la ley, porque se quedan mucho en que él es que no me lo creo. Y empiezan a tratar de creer que el deseo existe en vez de concentrarse en moverse de estado de conciencia, que finalmente los estados de conciencia son quien yo creo ser, y nos mueven de una línea de tiempo a otra, para que lo puedan como comprender de alguna forma más didáctica. Es como que nos mueven de una línea de tiempo a otra. No tiene que pasar algo afuera, no hay causa en el mundo material para que las cosas pasen. La única causa es mi conciencia de ser. Entonces, hay temas básicos en la ley que no deberían ser temas en los que ustedes estén afirmando o tratando de convencerse. O sea, si yo quiero vivir según la ley,
tengo que tener una base de conceptos que para mí son la verdad. La primera base es que hay una parte divina en mí, que algunos le dicen el subconsciente. Para mí la parte divina se expresa a través de la imaginación. O sea, yo poseo una parte de divinidad que se expresa a través de la imaginación. ¿Por qué? Porque en mi imaginación yo puedo elegir la vida que quiero. Eso es una base y eso es el reconocimiento. O sea, reconozco que yo no soy solo mente y cuerpo, sino que soy esta parte divina y que puedo hacer uso de ella a través de mi imaginación. Esa es una base de la ley. Si yo no creo eso, entonces no puedo estar viviendo según la ley. Es así de simple. Si yo no lo creo, voy a seguir intentando humanamente. Voy a tener el concepto, los conocimientos teóricos de la ley aquí, pero mi vida va a seguir siendo a través de esfuerzos humanos. Voy a seguir tratando de convencer a mi mente de las cosas, cuando en realidad lo que yo tengo que hacer es mover mi creencia de quién yo soy, cambiar mi conciencia de quién yo soy, que es muy distinto a convencer a mi mente. Porque la mente está al servicio del yo soy. Y esto es desde mi vivencia, experiencia y obviamente mi conocimiento y entendimiento de la ley. Entonces, vivir en la imaginación lo que significa es trascender, como les decía, todos estos enemigos que desde que nos llega el deseo empiezan a cuestionarlo, a reducirlo, a hacerlo chiquitito, a adaptarlo. ¿Adaptarlo a qué? A mi lógica, a mi razón, a mi capacidad humana. Cuando yo estoy viviendo así la ley, no estoy reconociendo a mi divinidad. Entonces estoy faltando a uno de los pilares más importantes para vivir según la ley, que es creer, entender y aceptar como única verdad que no soy solo mente y cuerpo, sino que hay algo divino en mí que es capaz de materializar lo que yo elijo. Porque ahí está mi libre albedrío. Yo elijo qué estado de conciencia habitar. Cuando nosotros somos capaces de trascender esto desde el entendimiento de la ley, no lo trascendemos para que un deseo sea una verdad. Como dicen por ahí, es que mi deseo ya es, yo sé que existe. Decir, sé que mi deseo existe, es obvio, es también otra de las bases de la ley. O sea, si yo digo que vivo según la ley, si yo entiendo los conceptos, lo que yo entiendo, y se lo voy a decir como Eli, como yo entiendo y en mi cabeza armé todos estos conceptos para poder integrarlo y que sean algo natural para mí, lo que yo entiendo es que mi parte divina tiene acceso a todas las líneas de tiempo. Y desde ese acceso que tiene, porque es divina, elige ese deseo que sabe que a mí me va a llevar a elevar mi estado de conciencia. Entonces me lo muestra, así como una pincelada. Me dice, mira Eli, esto está disponible para ti, pero tienes que elevarte, porque aquí donde estás en el sótano no te llega, tienes que elevarte. Desde ahí, ¿por qué yo tendría que convencerme de que el deseo existe? Si es una realidad, solo que no es la realidad que yo estoy habitando ahora porque no está en esta línea de tiempo. Y por eso el otro punto importante es, ¿qué hago con esta línea de tiempo? Mientras yo me mantenga pegada a cualquier símbolo, a cualquier situación que está en este estado de conciencia, no puedo moverme al otro. No puedo moverme al otro, no puedo dar ese salto a la otra realidad, donde ese deseo realmente ya está. Entonces, ¿cuál es mi única tarea? ¿Cuál es mi única misión cuando estoy viviendo según la ley de la conciencia aplicada? Porque entender la ley es muy fácil. Entender los conceptos y hablar de los conceptos es muy fácil. Pero integrarlo a tu vida y vivir según eso, ahí cambia. Ahí cambia mucho. Entonces, mi única tarea es decirme, reconocer, entender, mirarme, comprender quién estoy creyendo ser hoy para materializar lo que veo en mi 3D. Porque tuvo que haber algo primero en mi imaginación, tienen que haber ciertas creencias para que yo esté viendo la vida que estoy viendo. Defino quién soy y quién tengo que ser para que mi 3D me devuelva estas cosas, el deseo. Pero no solo un deseo, o sea, todo, la vida en abundancia, la salud física, la apariencia física que yo quiero, o sea, es todo. ¿Quién tengo que ser? ¿Cómo tengo que sentirme? ¿Cómo me sentiría si eso ya fuera real?
Entonces ahí es donde es el sentir, es el secreto, sentir qué naturalidad. Mi tarea no es convencerme ni de que soy Dios, ni convencerme de que el deseo existe. Esas son bases de la ley. Si yo no tengo eso como una base y una verdad en mi vida, no estoy aplicando la ley. Entonces, ¿quién soy yo para que este deseo y todos los que puedan venir me parezcan natural? Me dice Lismi que no se escucha. ¿Me pueden corroborar que sí se está escuchando, por favor? Espero. Gracias Samantha, porque me habían dicho que no se escuchaba. Entonces sigo. ¿Quién tengo que creer ser? ¿Cuál tiene que ser mi conciencia de ser para que este deseo y todos los deseos sean naturales para mí? Y ahí es donde yo voy a trabajar en convencerme de que ya soy consciente de ser eso. Ahí es donde yo trabajo, eso es lo que yo cambio. Y como yo cambio mi conciencia de ser, lo que yo hago es vivir en mi imaginación. ¿Qué es vivir en mi imaginación? Decido que esa línea de tiempo con la que me identifiqué tanto tiempo, porque mi estado de conciencia era ese, ya no es más, y me empiezo a identificar por decisión. Noten esto, por decisión, no es por magia, es por decisión. Si yo no tomo la decisión de moverme de estado de conciencia, voy a seguir siendo víctima y voy a seguir mirando en la línea de tiempo donde ese deseo sigue siendo un deseo y sigue sintiéndose imposible y sigo sin poder creerlo, porque el paso es la decisión. ¿Y cómo puedo tomar esa decisión? La puedo tomar porque comprendo las bases de la ley, o sea, entiendo que hay algo divino en mí que es capaz de moverme de estado de conciencia y llevarme a esa línea de tiempo donde ya todo es, primero. Y segundo, porque sé que existe otra línea de tiempo donde ya todo es. Esas son bases, son verdades para mí. Cuando yo tengo eso como verdades para mí, yo tomo la decisión. Y no tengo que hacer nada más. Nada más. Yo tomo la decisión y ahí me quedo. Y va a venir mi mente. Y va a venir la lógica humana. Y va a venir el mundo material con su evidencia física a decirme, no estás ahí. No estás viviendo eso. No es verdad. No es posible. ¿Y qué hago yo ahí? Como ya tomé la decisión, persisto. No, mi lugar es ahora. Mi momento es este. Mi decisión es esta. Yo soy esto. Y no se van a dar cuenta cuando esto que al principio no creían, pero declaraban, corregían constantemente y se aferraron con audaz atrevimiento, un día va a ser su verdad. Un día simplemente va a ser su verdad. Y no se van a dar cuenta cuando lo estén diciendo realmente. Y cuando estén diciendo, me acuerdo que antes yo no creía esto de mí. Me acuerdo que antes yo no me sentía así. Y ahora sí me siento así. Y se dan cuenta cómo se mueven. Sin ese esfuerzo humano. No necesitan ir a tratar de convencer a la mente, a tratar de aparentar. No. Necesitan tomar la decisión y confiar. ¿Confiar en qué? En que es su parte divina la que está haciendo las cosas, la que está moviendo todo. No somos nosotros. Entonces, desde esta premisa, vivir en la imaginación es simplemente aferrarse a la decisión que tomaron y usar su diálogo interno, sus pensamientos, su conversación diaria, que va todo el día constantemente tirando pensamientos, observarla y usarla a su favor. O sea, cada vez que venga un pensamiento que no se alinee con esa nueva verdad que ustedes decidieron, cambiarla. No por insistencia, yo no voy y yo en eso no lo recomiendo porque desde mi experiencia no me sirvió el tener afirmaciones y repetirlas por horario. No me sirvió. ¿Qué sí me sirvió? Observarme. Observarme cada minuto del día y darme cuenta de qué estoy pensando, qué estoy dialogando, qué estoy manteniendo y sosteniendo en mi mente. Si soy capaz de corregir lo que estoy sosteniendo en mi mente, voy a habitar esa nueva realidad. Porque lo decidí y persistí, y lo hice por mí.
y nadie lo puede hacer por ninguno de ustedes. Solo yo lo puedo hacer por mí y cada una de ustedes lo puede hacer por ustedes mismas. Entonces, ¿de qué depende aplicar la ley? Vivir en la imaginación es corregir mi diálogo interno en cada minuto y llevarlo a escenas, pensamientos, ideas, frases que sean alineadas con la nueva persona que yo soy, esta persona para la que ese deseo es natural. Entonces, desde esta premisa se dan cuenta lo perdidas que están cuando están afirmando que un deseo ya existe. No, es que yo sé que ese deseo ya existe y va a llegar. Estamos perdidas. No es el deseo lo que va a llegar, eres tú la que se va a elevar y se va a mover de estado de conciencia. ¿Cuándo? Cuando dejes de pensar en ese deseo solamente y empieces a pensar cómo tengo que sentirme yo para que ese deseo sea natural. Y ahí es que tú vas a estar sintiendo dolores físicos porque estás enferma, pero en tu imaginación vas a estar solamente imaginando tu cuerpo sano. Vas a estar viendo la evidencia de que tu pareja no está, se fue, etcétera, todas las alternativas que quieran, pero en tu imaginación vas a estar sintiéndote amada, sintiéndome, no diciendo el Jaimito me ama, sintiéndome feliz, amada, plena, imaginando situaciones donde yo soy feliz, donde disfruto la vida, porque la felicidad encierra todos los deseos que ustedes puedan querer. Si yo no estoy sana no puedo ser feliz, si yo no tengo una abundancia económica o una situación que satisfaga mis necesidades básicas no puedo ser feliz. ¿Entienden? Entonces, la felicidad, el sentirse plena, el sentirme valiosa, respetada, amada, una persona fácil de amar, todas esas cosas son parte de este nuevo concepto, de este nuevo estado de conciencia, de esta nueva conciencia de ser, que yo decido ser. Y nótense en esa palabra porque es la clave. Yo decido ser. Mientras yo no tome la decisión, no me haga responsable del estado de conciencia que habito, voy a seguir esperando que algo mágico pase. Y no hay algo mágico que pase. Lo que pasa es que tú tomas una decisión y te haces responsable de ese cambio de estado de conciencia. ¿Por qué? Porque sabes que cuando te muevas a ese nuevo estado, ese deseo que te motivó, que fue la solución a un problema, se materializa. Y no solo ese, cuando aprendes a vivir bajo las bases de la ley, con la aplicación, como yo lo aprendí, no es solo ese deseo, son todos. Y desde ahí es vivir en la imaginación. ¿Qué significa? Como dicen por ahí, pensar bonito. ¿Qué significa? Corregirme, 70 veces 7. ¿Qué significa? Aplicar la justicia, perdón verdadero, el arrepentimiento. Son conceptos que ya todos manejan de Neville, pero no entienden dónde aplicarlos. O sea, si yo me estoy culpando cada vez que mi pensamiento se deja llevar por la lógica o por la razón, lo único que hago es engancharme en eso y sostener un estado de conciencia antiguo. Por lo tanto, tengo que estar constantemente corrigiéndome y moviéndome al nuevo. Y acá viene la pregunta del millón. ¿Y qué hago en el 3D? Ser coherentes. Siempre se dice en el 3D no hay que hacer nada, pero quiero que lo entiendan. En el 3D no se hace nada para conseguir tu deseo, no se hace nada con el objetivo de que si hago esto, mi deseo se va a materializar. Si hago esto, porque es al revés. Yo primero lo materializo con mi imaginación, o sea, me posiciono en el estado de conciencia donde eso ya es y después lo veo. Entonces, cuando se dice en el 3D no se hace nada, tiene relación con eso. Nada buscando tu deseo, porque es al revés. La ley funciona al revés. Creer para ver. Pero, y acá yo siempre yo discrepo con algunas personas que enseñan la ley y se los he hecho saber en post y en comentarios. Si yo me siento mal, si yo me fracturo una mano, al César lo que es del César. En el 3D apliquen al César lo que es del César. O sea, yo voy al médico, me inmovilizan o me operan o hacen lo que tienen que hacer. En mi mente yo ya estoy sana. O sea, en mi imaginación yo solamente voy a estar pensando en lo bien que quedó mi mano, que puedo hacer todo normal, que funcionó perfecto, que estoy sana. Pero en el mundo del César hago lo que corresponde. Para que se saquen esas ideas mágicas, porque esas ideas mágicas son las mismas que no les permiten disfrutar sus materializaciones. O sea,
materializo un viaje, pero porque el pasaje me lo compré yo, entonces no es una manifestación. Esas son ideas mágicas. Todo es manifestación, todo. Hasta la ropa que tenemos puestas es manifestación nuestra, porque todo responde a nuestra conciencia de ser. Entonces, ¿qué hago en el 3D? Si mi nuevo estado de conciencia es que soy respetada, soy valorada, soy valiosa, pero en el 3D estoy sosteniendo una relación de pareja donde recibo maltrato psicológico. Porque el maltrato físico, ya saben lo que pienso, y creo que nadie se imaginaría que me están golpeando todos los días, pero yo voy a vivir en mi imaginación. ¿Se dan cuenta que cuando se dice no hacer nada, no se refiere a paralizarte y a aguantar y sostener cosas insostenibles? Yo en el 3D tengo que ser coherente con mi asunción. Siempre. Entonces, si yo en mi asunción estoy en un nuevo estado de conciencia donde soy respetada, valorada y valiosa, en el 3D yo no me expongo a situaciones que no me hacen sentir así. Porque además estoy desde un completo desapego, porque sé que ese 3D, la materia es más lenta de lo que va a mi asunción, entonces ese 3D ni siquiera merece diálogo, mucho menos merece que yo lo intente sostener. Y esto va para las que están tratando de sostener relaciones de pareja tóxicas. ¿Por qué voy a sostener algo que corresponde a otro estado de conciencia? Y que además cada vez que yo entro a ese mundo material a interactuar, porque es el mundo donde nosotros sentimos y disfrutamos, yo vuelvo a mi estado de conciencia antiguo porque me siento no valorada, no querida, no vista y maltratada. Sáquense esa idea de que haber asumido una relación implica aguantar y soportar situaciones que no les hacen sentir bien. Porque lo que tienen que hacer es ser siempre coherentes con ese estado de conciencia que han asumido. Siempre coherentes. Y se lo decía hace poco, no sé a quién, pero a alguien en una asesoría o en una conversación. Imaginen que su nuevo estado de conciencia es como una niña pequeña, porque ustedes la hicieron nacer. Estaba, esa se lo voy a decir como yo, estaba la Eli vieja, que la Eli vieja soportaba, aguantaba, lo pasaba mal, sentía angustia, pero seguía ahí porque había asumido, entonces el Jaimito iba a cambiar, o la situación iba a cambiar, o se iba a sanar, o etc. Pero cuando yo cambio de conciencia de ser y creo esta nueva versión de mí, es como que esta nueva Eli está chiquitita. Y tengo que cuidarla. Entonces, esta Eli que está chiquitita, ¿la voy a ir a exponer a esa situación donde la maltrataban? ¿Qué le va a pasar a esta Eli chiquitita que está como recién creada? Va a identificarse con el antiguo estado de conciencia. O sea, la estoy sacando de este lugar hermoso que es la nueva línea de tiempo, donde le estoy diciendo, eres valiosa, eres valorada, eres respetada, eres poderosa, puedes hacer esto, y la expongo en un ambiente donde no hay nada de eso. ¿Y por qué? Porque tengo miedo. Y ahí yo quiero que siempre se pregunten su respuesta al 3D, ¿a qué está respondiendo? Acuérdense que el libre albedrío no significa que yo decido qué hacer cada minuto de mi vida. El libre albedrío aplica al estado de conciencia que yo decido habitar. Porque desde el estado de conciencia que yo habito van a salir mis reacciones al mundo. Entonces, si mi reacción es soportarlo todo por miedo a que el otro no se vaya, soportar un trabajo que no me gusta por miedo a la pobreza, etcétera, etcétera, pónganlo en todos los ámbitos que ustedes quieran, ahí, en el fondo, lo que estoy haciendo es vivir desde lo humano y negando mi poder. Entonces, entiendan que la forma de actuar en el mundo material, porque hay que seguir interactuando en el mundo material, somos seres humanos, por eso seguimos sintiendo emociones, por eso seguimos teniendo contacto, porque el mundo material es donde uno disfruta. Entonces, si mi estado de conciencia es que soy feliz, que disfruto mi vida, pero me voy a un mundo material donde en realidad no disfruto, pero sigo ahí y sigo y resisto y aguanto, con la idea de que sí estoy aplicando la ley, pero en realidad cuando me miro más adentro no estoy aplicando. Lo que estoy haciendo es actuando por miedo, por apego, por no querer perder, porque tengo la idea de separación. Porque no he entendido que cuando yo suelte ese estado de conciencia con todo lo que lleva, no me llevo ni un pequeño rastro
suelto con todo lo que lleva, con el Jaimito, con la pobreza, con las relaciones del trabajo, con los traumas, con todo lo que yo creí ser y merecer, yo me muevo a otra línea de tiempo donde eso se presenta de forma perfecta. Se presenta de forma perfecta, pero para dar ese salto yo tengo que protegerme, tengo que respetarme y tengo que ser fiel a mi asunción, leal a mi asunción. Entonces, sean honestos, sean honestas y dense cuenta de que lo que pueden estar cuando se cuestionan mucho, ¿y por qué trabajo en el 3D? ¿Y por qué miro el 3D? Porque no han salido de ese estado de conciencia. Y no han salido muchas veces por apego a lo que hay. Y porque desconocen las bases de la ley. Pueden haber leído todos los libros de Neville, pueden intelectualmente recitar los conceptos de Neville, pero si no han vivido las bases, o sea, no entiendo mi divinidad, no entiendo que ese deseo ya existe y que mi única tarea es salir de ese estado de conciencia y elevarme a este nuevo, yo no estoy aplicando la ley, no la estoy conociendo, no estoy comprendiendo cómo se vive. Y por lo tanto, sigo apegada a los símbolos del viejo estado de conciencia y me sigo exponiendo constantemente por apego, por miedo a perder, por creencia de separación. Entonces, ¿qué significa vivir en la imaginación? Exactamente eso. Decido quién soy desde ahora, cuál es mi conciencia de ser, donde ese deseo y los que pudieran venir se sientan naturales, se sientan una certeza para mí, algo que realmente me podría pasar, o sea, algo que para mí es sí, o sea, así como ustedes dicen, en este momento estoy sentada en el living de mi casa, así de natural se tiene que sentir tu deseo. Entonces tu tarea es convertirte en esa persona para la que ese deseo se siente natural. ¿Y cómo lo haces? Describes a esa persona, te pones en la situación, usas la imaginación creativa. Y cuando me dicen, es que yo nunca he sentido eso, entonces ¿cómo me lo imagino? Por eso se llama imaginación creativa. Porque son cosas que tú nunca has vivido. Entonces tú te tienes que imaginar cómo te sentirías. Porque si no, sería una imaginación por historia o por memoria. Y seguirías repitiendo las mismas vivencias que has tenido hasta ahora. Entonces pongan a Dios a trabajar a su favor. La imaginación, Dios en acción, usando la imaginación creativa. ¿Cómo me sentiría yo? ¿Cómo me vería? ¿Cómo me verían los otros? ¿Cómo me tratarían mis amigas? En eso ocupen su mente. Ocupen su diálogo interno en eso. En vez de, como lo ocupaban en su antiguo estado, que era en discutir con el otro, en lamentarse, en quejarse, en victimizarse. Salgan de ahí, pero ese salir de ahí no es que Eli no puedo, no, ese salir de ahí es una decisión. Vas a poder cuando lo decidas. Y cuando lo decidas, ¿cómo lo haces? Persistes. Te corriges 10.000 veces al día si es necesario. Esa es tu tarea. Tu única tarea es corregir tu diálogo interno y llevarlo a una imaginación que sea coherente con el nuevo estado de conciencia que tú tienes. Entonces, en vez de imaginarme peleas con mi jefe, me imagino el premio que me van a entregar a fin de año. Me imagino cómo me voy a vestir para cuando me den el ascenso. Eso es vivir en la imaginación. Y en el 3D, ¿qué hago? Soy coherente con este nuevo estado de conciencia. Porque si yo elijo un nuevo estado de conciencia, pero en el 3D me sigo comportando desde el miedo, tomando decisiones desde el apego, significa que no me he movido. No he tomado la decisión, mis reacciones siguen siendo las mismas. Acuérdense que la ley dice, tus reacciones al mundo material te van a mostrar dónde está tu conciencia de ser. O sea, si mi estado de conciencia se mueve, yo evidentemente ya no voy a responder igual a ese mundo material que viene más lento. No voy a responder igual. Entonces, si antes aguantaba muchas cosas por miedo a perder, ahora ya quizás no lo voy a hacer, pero ya no va a ser desde una decisión mental de no lo hago más porque ahora soy súper digna y quiero... No lo hago porque mi nuevo estado de conciencia yo lo protejo, lo cuido y me soy fiel. Y dije, esto es lo que yo vivo de hoy en adelante porque esto es lo que yo valgo, porque esto es lo que yo soy y lo respeto. Y ya no es una pataleta de que te bloqueo, te desbloqueo, que hago esto. No, es simplemente decir, esto no resuena con la nueva yo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hay que hacer en el 3D. Siempre ser coherentes con la elección que tú hiciste de tu estado de conciencia. Y eso te van a hacer cuando te hayas movido. No va a ser algo impuesto. Por eso cuando me dicen, Eli, contacto cero, no. Yo no les puedo decir, porque su propio estado de conciencia es lo que les va a decir cuál es el siguiente paso, siempre y cuando ustedes se pongan como prioridad. Siempre y cuando ustedes se pongan como prioridad en su vida.
Entonces, concéntrense en pensar, imaginar cómo me sentiría yo si esto ya fuera real, cómo es la versión de mí, cómo tiene que ser esa Eli para que ese deseo se materialice. Y ahí dejen fluir su imaginación, pero decidan quedarse ahí. Dejen de ponerse en el papel de víctima de que no puedo, de que no sé, de que no me resulta. Quédense ahí. Tomen esa decisión. Y una vez que tomen la decisión, estén constantemente vigilando en qué están usando su imaginación. Escríbanselo en el espejo del baño como yo tengo escrito. Yo tengo escrito: tus pensamientos no son privados, en el espejo de mi baño. ¿Por qué? Porque eso me lleva a mí a decir, ok, lo que estoy imaginando es lo que voy a vivir. No es privado, lo voy a vivir. Va a estar en mi mundo material. Entonces escríbanse en su espejo lo que a ustedes les resuene, pero es ¿qué estoy imaginando? Porque lo que esté imaginando hoy es lo que voy a ver mañana. Y ahí dense cuenta, ¿estoy imaginando desde el viejo estado? Peleas constantemente, malestar, sintiéndome mal, siendo incoherente, diciendo yo ahora ya soy así, pero en mi mundo me sigo comportando desde el apego, desde el miedo a la pérdida, desde la queja, desde el victimismo, desde el sentirme fracasado. Creo que por ahí ya entregué lo que les quería decir. Para mí era súper importante hacer este resumen, que espero les sirva, porque sigo hablando acerca de cómo es el mundo, cómo es la forma de aplicar la ley. Esta, como les dije al principio, es la forma como yo la vivo, como yo la entiendo y como yo la aplico.